Hola, sí chicos, ¿cómo están? Buenas tardes o buenas noches. Perdón por la tardanza, estaba en el dentista y ahorita todavía sigue adormecida mi boca, así que si hablo medio bla bla bla, va a ser por eso, por si acaso, ¿sí? A lo que tengo entendido, algunos de sus compañeros me comentaron que su examen ya viene este 21, ¿no? Como su regalo del Día del Estudiante. Así que vamos a repasar, bueno, en sí vamos a llevar los últimos temas o subtemas de este capítulo. Y ya con eso terminaríamos todo lo de psicometría. Ahora, no sé si con el ingeniero, y creo que no han llevado todavía lo que es aire acondicionado, ¿no? O sea, cargas térmicas, em, flujo de aire, tuberías y toda esa cosa. No les ha mencionado el libro del Quadri para nada, ¿no? O sí ya les ha mencionado el libro de Quadri. ¿Alguien que sepa algo? No, sí, no mencioné ese libro. Ah, ya, súper, ya, perfecto. Entonces, todo va a ser hasta ahorita nomás lo que hemos llevado. Pura ciclometría y tratamiento de aire, ¿sí? Ya, a ver, les voy a compartir la pantallita. Me dicen si se ve, por favor. Ya. Se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, Aux. Ya. Muchas gracias. Ok. La anterior semana hemos visto hasta lo que era el tratamiento de aire en el sentido de calentamiento con humidificación, ¿no? Ese ha sido el último ejercicio que hemos hecho. Ahora lo que vamos a ver es lo que estaban viendo con el ingeniero más antes, que sería enfriamiento con deshumidificación. En sí es prácticamente lo mismo, simplemente que va a tener unas pequeñas variantes, ¿ya? Vamos a ver eso ahora mismo. Entonces, vamos a ver el enfriamiento con deshumidificación. ¿Qué quiere decir? Que va a perder entalpía y que a su vez va a perder también vapor de aire, ¿no? Con masa de agua. ¿Quién quiere entrar? Ya, listo. A ver, enfriamiento con deshumidificación. Ya. Esto primero lo vamos a entender por la carta psicométrica, ¿sí? Pues sabemos que la carta psicométrica es así. Ahí. Ya, listo. Ahora, en esta carta psicométrica, cuando tenemos un enfriamiento con deshumidificación, lo que va a pasar es que la temperatura de bulbo húmedo se va a mantener constante. ¿Qué significa eso? Eh, está, aquí está. ¿Cuáles son las líneas de temperatura de bulbo húmedo? Son las que están de esta manera, ¿no? Estas, las que están así, medio inclinadas. Estas coinciden. No, esto si no me equivoco era del otro. Este es del otro, este es del otro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero chicos, me estoy confundiendo con enfriamiento, con evaporación. Es otra cosa, ¿sí? Olviden lo que dije. No dije nada. Ya. A ver. Lo que nos importa aquí ahorita es esta cosita. Ya. Imaginen que están a una temperatura 1, ¿sí? En este punto. Temperatura 1. Y a esa temperatura 1, no se tienen unas características, dependiendo, digamos, su humedad relativa. ¿Ya? Su humedad relativa 1. Listo. Si van a hacer enfriamiento con deshumidificación, lo que va a pasar es que primero se enfría. ¿Dónde está? Y al enfriarse, la línea que va a recorrer va a ser esta. Desde acá hasta aquí. ¿Sí? Si quieren deshumidificar, tienen que llegar siempre hasta la línea del 100% de humedad relativa. Tienen que ir de manera recta y bajar su temperatura. Mm, Ahora, una vez que han llegado a la humedad relativa del 100%, ¿qué pasa? Se ha saturado el aire. Entonces empieza a condensarse. Va a empezar a condensarse y su temperatura pero va a seguir bajando. Entonces, mientras más agua pierde, va a llegar hasta, no sé, el punto que ustedes deseen, puede ser este, que le vamos a llamar 2 con la temperatura 2 y la humedad relativa 2.
que en este caso va a ser el 100% directamente, ¿no? Y ya está. Eso es. Si se fijan, lo que está cambiando en sí va a ser el W1 y el W2, ¿no? El W2 va a ser menor que el W1. Otra cosa que cambia también va a ser la humedad de bulbo seco, también la humedad de bulbo húmedo, os digo, la temperatura del bulbo seco, la temperatura del bulbo húmedo, las entalpías por kilogramo de aire seco, y en sí todas las otras variables van a cambiar, ¿no? Pero esta es la línea de recorrido que está siguiendo para este tipo de procesos. Ahora, esto es con la carta psicométrica, ¿sí? Esto es para entender qué está pasando. Ahora, en cuanto a las ecuaciones y el balance de energía y el balance de masas, es lo que nos importa y con eso vamos a realizar los ejercicios. Podemos guiarnos por la carta psicométrica, pero lo que nos va a ayudar más van a ser las ecuaciones de balance. A ver, esto va a ser más o menos así. Tenemos un proceso. En este proceso hay lo que hay los serpentines. La anterior se acuerda que les puse unos serpentines. Pero esos serpentines serán para calentar, ¿no? En este caso estos son serpentines de enfriamiento. ¿Saben, no, cómo funciona su refrigerador? El refrigerador lo que hace es quitar el aire, bueno, el calor adentro del refrigerador y lo saca al exterior, ¿no? Y así sigue su ciclo. Es un montón de cosas que eso ya hemos visto en termodinámica. Ahora lo mismo va a ocurrir, digamos, en un proceso de enfriamiento. Estos serpentines van a tener un líquido muy frío que va a empezar a absorber el calor de aquí y entonces lo va a sacar afuera, ¿no? Estos van a ser serpentines de enfriamiento, ¿ya? Enfriamiento. Así le pondremos, ya. Listo. Ahora, el proceso puede ser a este lado, puede ser a este lado. En el libro de Sengel he visto que lo hacen al revés. Yo creo que para como que decir que se está enfriando. Es decir, está entrando una temperatura 1 de este lado, con una humedad relativa 1 y un W1, ¿no? Y se va de este lado, la temperatura 2, con una humedad relativa 2 y con un W2. Ahora, de aquí, ¿qué podemos sacar? Acá, miren, hemos visto que la humedad relativa 2 va a ser 100%. ¿Por qué? Porque se ha llegado a la temperatura de saturación, la humedad de saturación, ¿no? Directamente. ¿Qué más? Aquí falta una cosita, que es como un embudito, se lo grafica de esa manera, de dónde va a salir el agua, ¿no? El agua condensada. Esta agua condensada va a ser... y lo que va a pasar es que empieza a llover, ¿no? Es como que una pequeña lluviecita dentro. Y esta agua condensada va a ser, la vamos a llamar MW, ¿ya? Es la masa de agua que está condensándose, se está saliendo de todo este sistema de aire, ¿ya? También a veces vamos a tener el flujo másico de aire o el flujo volumétrico, ¿no? Va a depender. Ahora, de aquí, ya tenemos esto. Vamos a hacer el balance de masas. El balance de masas nos va a decir que tenemos la misma cantidad de aire seco que está entrando y la misma cantidad de aire seco que está saliendo. O sea, eso se va a mantener. Vamos a poner aquí para el aire. Para el aire. Para el aire no está pasando nada, ¿no? No estamos perdiendo aire por este huequito de aquí, solo agua. Entonces la cantidad de aire seco que está entrando, M1A, va a ser igual a la cantidad de aire seco que está saliendo, MA2. Listo. ¿Qué más? Hagamos el balance para el agua. Para el agua. Para el agua sí, va a haber un cambio, ¿no? Está entrando una cantidad de vapor, que es lo que está formando el agua, en el aire 1, ¿no? En la entrada. Ahora, esa cantidad de vapor, que va a ser la masa de vapor 1, en la entrada, va a tener que ser igual a la cantidad que está saliendo, ¿no? En este caso va a ser lo que se está condensando y lo que está saliendo con el aire en la segunda etapa. Es decir, va a tener masa W condensando más la masa de vapor 2. Listo. Ya está el balance de masas para el agua y para el aire. ¿Qué más nos falta? El balance de energías. Energías. Porque aquí se está perdiendo, bueno, hay un intercambio de energía, ¿no? No es un sistema
isotérmico, como se diría, ¿no? Hay un intercambio de energía entre estos serpentines que están quitando calor hacia el exterior de este sistema de adentro. Entonces ese balance de energía va a ser el siguiente. ¿Dónde está? Sí, aquí está. Había un amigo que me estaba preguntando cómo era y hizo bien su ejercicio, solo que se olvidó de esta cosita. ¿Se acuerdan, por ejemplo, acá? ¿Está? Acá arriba. Acá arriba, acá arriba, acá arriba, acá arriba, acá arriba. Ah, no, no está ahí. ¿Dónde está esa ecuación? Esta ecuación. Aquí. Si se fijan, el Q de entrada o el balance de energía será esta ecuación, ¿no? Esta. Que relacionaba el calor que le estamos suministrando al sistema más el calor que ya tiene el aire directamente y el calor que está saliendo totalmente al final. ¿Ya? Va a ser lo mismo en este caso, solo que hay una pequeña consideración más. Aquí tenemos la masa de aire con la entalpía 1. Eso es de la entrada, ¿no? Para eso va a tener que ser igual a la Q de salida, o sea, el calor que le estamos sacando, más la masa del aire 2 por entalpía 2. ¿No? Esta entalpía, por si acaso, es kilojoules sobre kilogramo de aire seco. Kilogramo de aire seco, no se olviden eso. No es la misma que saco para el agua, no es la misma que sacaría para todo el sistema. Es kilojoules sobre kilogramo de aire seco. Está basado en kilogramos de aire seco. Por eso es que estamos tomando el flujo másico del aire seco, ¿sí? Ahora, al hacer la ecuación, ¿qué es lo que nos va a salir? Si despejamos Q de salida, vamos a tener esto, y esto es la única variante con el anterior caso. Aquí tendríamos lo mismo, masa del aire, ¿no? Como va a ser la misma, es lo mismo, no pasa nada. H1 menos H2, ¿listo? Y menos la masa del agua que se está condensando por su entalpía. Esta entalpía va a ser a la temperatura, además va a ser HF, ¿ah? Entalpía de fluido, líquido, y a la temperatura a la que se encuentra la salida, ¿no? Temperatura 2. Listo, ya está, eso es todo. Esto es lo que hace variar, digamos, el ejercicio. Esta es la clave, ¿ya? Bien, tenemos ya entonces las ecuaciones y con esto hacemos todo. Con estas ecuaciones ya no necesitamos de más, ¿sí? A ver, vamos a hacer un ejercicio, uno sencillito. ¿Dónde está esa parte? Esto es enfriamiento con deshumidificación, ¿no? Ya. A ver, hay uno que les dejé en su práctica. Vamos a intentar hacer uno similar, pero no el mismo, ¿sí? Para que no se copien. Ya. Está interesante. Que sea sencillito nomás. Ya. O si no, podemos hacer ese. ¿Qué chuchas? Está en sistema inglés. No me gusta trabajar en sistema inglés. No sé si a ustedes les gusta. Ya, a ver, haremos este. Vamos a hacer el ejercicio 1 de este acápite. Entra aire por un acondicionador. Condicionador de aire de ventana a una atmósfera, 32 grados centígrados y 70% de humedad relativa, ¿no? Ya, a razón de 2 metros cúbicos sobre minuto. Sale de él a 15 grados y parte de la humedad del aire se condensa durante el proceso. Ya eso es normal. Parte de la humedad del aire se condensa en el proceso. Y también se retira a 15 grados. Eso nos importa. Y también se retira a 15 grados. Esa va a ser la temperatura a la que vamos a ir el HF. Determine las razones de la remoción de calor de humedad del aire. Ya. Determine
las razones de la remoción del calor del aire. ¿A qué se refiere con eso? Sí, nos está pidiendo cuánto o el flujo de energía que le estamos quitando y nos está pidiendo también el flujo de agua, ¿sí?, que se está condensando. Esas son las dos cosas que nos está pidiendo. Estas serían las razones de remoción de calor. ¿Ya? A ver, vamos a poner igual el mismo sistema, hacer lo mismo, pero más barato. Acá, listo. ¿Cuánto está trabajando? Una atmósfera, ¿no? Una atmósfera, ya, súper. Nivel del mar, 32 grados está entrando. Temperatura 1, 32 grados. ¿Ya? Humedad relativa, 70%. 70%. Y a razón de 2 metros cúbicos sobre minuto. Ya, entonces esto no va a ser MA1, eso va a ser BA1, ¿no? 2 metros cúbicos sobre minuto. Listo. Ahora, va a salir a 15 grados, ¿no? Directamente nos dice que solo sale a 15 grados. Porque ya asumimos que está saliendo al 100% de saturación. Que además se está condensando agua, ¿no? Al condensarse solo significa que está al 100% de saturación. Listo. Podemos hallar el W2 y el W1, ¿no? W2 y W1. Estos son datos que podemos hallar de varias maneras. La manera en la que podríamos, o la legal que deberíamos hacer, es utilizar esta ecuación. ¿Dónde está? Esta ecuación, ¿no? 0,62, presión de saturación, bla, 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 bla. Podemos hacer eso. A ver, vamos a intentar hacer eso para el W1, ¿sí? 0,622 por humedad relativa 1 por presión de saturación 1 sobre, aquí sería la presión total menos lo mismo, ¿no? Podemos hacer eso. O directamente podemos poner en el programa que tenemos, ¿no? Esta vez vamos a intentar trabajar un poquito más con el programa, ¿sí? Para que en su examen ustedes puedan corroborar sus datos. Obviamente tienen que poner la ecuación, pero al tener esta facilidad, pues van a saber que han hecho bien su ejercicio. A ver, pondremos qué datos iniciales tenemos. Está a 32 grados, ¿no? Una atmósfera, 0 grados, está bien. 32 grados, ya centígrados. Humedad absoluta, esto no queremos, queremos humedad relativa. Listo. Humedad relativa es de 70%. 70%. ¿Está? Y caudal, bueno, esta vez sí nos están dando, ¿no? Pero el caudal en este caso es de litros. Vamos a cambiar eso, preferencias. Nuestra caudal. Caudal, aquí está. ¿Cuántos nos dieron? Metros cúbicos sobre minuto, ¿no? Haremos este. Aquí nuestro caudal es de 2 metros cúbicos sobre minuto, lo cual va a ser equivalente a 60 minutos, no, menos, ¿no? ¿Cuánto sería 2 sobre 60? Para convertirlo a metros cúbicos sobre segundo. A ver. Vamos a ver. 0,03333. ¿Perdón? ¿Cuánto? 0,0333. 33,3 metros cúbicos sobre segundo, ¿no? Ya, perfecto, gracias. ¿Cuál es su nombre, perdón? Endara. Sara, súper, gracias. Mil gracias. ¿Listo? Ya. A ver. Entonces ya tenemos el flujo 0,033. Vamos a poner acá 0,0333. Listo. Y ahora establecemos el punto. Donde sería añadir. Mayor que 0. 0,33. Ay, ¿qué ha pasado ahí? Debería estar. Ya a ver qué importa. No quiere. Le ponemos 3 mecachis. Eso al final no va a afectar. Lo que nos importa es el W.
Eso es lo que nos importa y aquí está. Humedad absoluta 0,211 kilogramos de vapor sobre kilogramo de aire seco, ¿no? Esto nos importa. Ya. Listo. Ahora pondremos el punto 2. 2 va a ser temperatura de bulbo seco 17 grados, ¿no? No, 15 grados. 15 grados, humedad relativa al 100%, el mismo caudal. Ya. A ver, añadir. El punto ya existe. Punto 2 dice que ya existe. Ah, cierto, pues este punto ya habíamos añadido. Este lo eliminaremos. Ahora sí. Ya está, punto 2. Y aquí está. Como ven, se ha visto lo que está pasando, ¿no? Este se va a enfriar hasta este punto. Y luego va a empezar a enfriarse más todavía. Y en ese trayecto va a perder agua, ¿no? Directamente. Ya. Entonces veremos cuánto nos sale W1. W1 es 0,0211. Anotaremos ese dato. W1 es 0,0211. ¿Y cuánto es W2? W2 es 0,106. 0,0106. 0,0106. Ya está. Ya tenemos esos dos. Esto yo creo que ustedes pueden calcular, ¿no? Por su cuenta ya saben cómo se hace. Así que simplemente para ahorrarnos tiempito, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, haremos el balance de masas, ¿no? Balance de masas del aire, balance de masas del agua y balance de energías, que es el que más nos interesa. Ya, pondremos acá. Listo. Para el balance de masas del aire, bueno, eso directamente sabemos que la masa de aire que entra va a ser igual a la masa de aire que sale, ¿no? Ya, no nos ayuda mucho eso a menos que lo convirtamos. ¿Cómo lo convertimos? Sabemos que W1 es masa de vapor 1 sobre masa de aire 1. Entonces la masa de aire 1 va a ser, por ende, masa de vapor 1 sobre W1, ¿no? Ya. Con esto podemos, digamos, convertir. O si no, aquí abajo podríamos convertir. Nos conviene más, creo. Aquí abajo, ¿qué sería? MB1 va a ser W1 por masa de aire 1. Ya. Trabajaremos con esta relación, ¿sí? Lo mismo va a ser para el MB2. W2 por la masa de aire 2, que va a ser lo mismo, así que solo le pondremos masa de aire. Ya está. Ahora sí, aquí, en el balance de masas de agua, lo que queremos es esto, el MW. MW. Entonces, ¿eso qué va a ser igual? Masa de vapor 1 menos la masa de vapor 2. Ya, si reemplazamos con esto de acá, ¿no? Masa de vapor 1 es W1 por masa de aire. Entonces, W1 por masa de aire menos W2 por masa de aire. Ya está. ¿Y de aquí qué podemos factorizar? Podemos factorizar la masa del aire, ¿no? Porque es la misma. Entonces, masa de aire va a ser W1 menos W2. Listo. Ya tenemos prácticamente la masa del vapor condensado. Así puedo saborearla. Ya, a ver. Pero ¿cómo sacamos? ¿Qué nos falta? El flujo másico del aire, ¿no? Y aquí es donde también hay que tener una pequeña consideración, pero que es muy importante. ¿Sí? Podemos decir, por ejemplo, que este flujo volumétrico de aire que está entrando es del vapor del aire, bueno, es del vapor de agua más aire seco, ¿no? Pero, y yo creo que esta es la consideración que toma en cuenta el libro, porque al hacer la conversión a flujo másico, está considerando totalmente todo este volumen, como si fuera de aire seco. ¿Pero qué está pasando ahí entonces? A ratos me confunde un poco eso todavía, pero si se acuerdan, ¿no? Cuando llevaron gases en prefas, decía que el volumen que ocupa un gas es compartido, ¿no? Es como decir que el volumen que ocupa, a menos que los separes, ¿no? Pero si están así completamente mezclados, el volumen que ocupa un gas total va a ser el volumen, el volumen total, ¿no? De la mezcla. Eso es a lo que me refiero. Entonces, en este caso, este va a ser el volumen de la mezcla. Y por ende, a su vez, va a ser el volumen del aire seco y el volumen del vapor de agua. ¿Ah? Es a lo que me refiero. Ahora, ¿eso para qué nos va a servir?
tenemos la densidad del aire, ¿no? Estamos en condiciones normales. En este caso tendríamos que poner a 32 grados, ¿no? A ver, a 32 grados hallaremos la densidad del aire. Densidad va a ser, ¿cuál era? Aquí estaba despejado, si no me equivoco. Aquí está. P por M sobre RT, ya. Entonces, P por M sobre RT. Presión por peso molecular sobre RT. Ya, directamente. ¿Cuánto es la presión? Una atmósfera. ¿Cuánto es la masa? Bueno, el peso molecular. En este caso es 28,96 sobre R, que es 0,083, ¿no? O 00. Esa partecita me he olvidado. Veremos el chanchullo. Está bien, 0,83. Y esto convertido a kelvins, ¿no? Ya, convertiremos eso a kelvins. ¿Cuánto sería 32 grados en kelvins? Ya, 32 más 2, 73. A ver, 305. 305. Eso pues. Ya. ¿Lo puedes calcular cuánto sale esto, por favor? Auxi. Una consulta. ¿Sí? 14. No, no, ¿qué dijeron? Auxi. Es que el ingeniero lo tomaba solamente, la presión solamente lo tomaba como presión seco, no lo tomaba la presión total. Eso no sé si está bien. ¿Qué Ya, la parte de presión del aire consideración tiene que seco. tener? Sí, puede influir bastante. Y la verdad es que tienes un punto ahí. Porque sí, aquí lo que estamos queriendo sacar es la densidad del aire seco, ¿no? En realidad esta presión va a ser la presión total, ¿no? Tienes un punto, sí, 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 súper, súper, bien. Es Abel, ¿no? Sí, Auxi. Gracias. Exacto, bien, bien. Bien. Ahí está algo. ¿Por qué? Porque una atmósfera va a ser la unión de la presión. Eso sí ya se difiere, ¿no? No es como el volumen que se comparte. La presión va a haber una presión para el aire seco y una presión para el vapor de agua. Entonces ahí vemos la presión de saturación. Presión de saturación 1 a 32 grados. Eso vamos a usar la aplicación, a ver. Creo que estaba aquí o salía aquí, bueno, no importa. Vamos a poner a 32 grados. ¿Cuánto sería? A ver. Capacidad de vapor 100. Ya. Según esto, la presión de saturación es de 475 kilopascales. Ya. Ahora, para este, ya, por si acaso, ya haremos también. Presión de saturación 2. En este caso sería a 15 grados, ¿no? 15 grados. Esto va a ser 1,7. 1,7 kilopascales. Ya está. Entonces, ¿cuánto va a ser la presión del aire seco? La presión del aire seco va a ser la presión total, que es una atmósfera, ¿no? 101,3 kilopascales menos ese 4,76. 4,76. Ya, entonces la presión del aire seco sería, creo que 99. 99 como algo, ¿no? 101 o menos todavía. Menos 4,76. 96. 96,54 kilopascales. Pero no me sirven kilopascales, hay que convertirlo a atmósferas. Entonces lo divido entre 101,3. Dividido entre 101,3. Sale 0,95. Ahora sí. En atmósferas. 0,95. Atmósferas, ya. Por esto, ya. Y ahora sí, ¿cuánto sale eso? 0,95 por 1.09. 1,01. Ya, súper. Eso va a estar. 1.09. Ya, gracias. Una pregunta. 09. ¿Sí? Ahorita está considerada la presión de saturación y la humedad relativa al 100%, pero Cierto, cierto, cierto. Está está una al humedad relativa distinta, ¿no? Exacto. Exacto, ahí está. Eso sería 7%. Entonces aquí hay que hacerle una cosita más. Bien, gracias. ¿Cuál es tu nombre? ¿cuándo lo quito?
Juan Arequipa, super. Arequipa. Bien, chicos. Hoy día se estará aprovechando que estoy medio drogado con la anestesia que me ha puesto el dentista ya. Ya, ahora sí. A ver, ¿esto qué va a salir? 101,3. Aprovechen de ganar puntos. Hoy día estoy medio ido. 0,7 por 4,76. 97 sale. Eso dividiremos entre 101,3. Esto va a ser 97,96. Y dividiendo nos sale 0,96 atmósferas. 97 incluso. 0,97. Ya, ahora sí. ¿Cuánto sería? 7 por 28,96 sobre 0,083. 305. 1,11. 1,11, ¿no? Exacto. Bien. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Endara. Ah, súper. Gracias. Está en la lista de chicos buenos. Los chicos cool. Ya, ahora sí. Tenemos la densidad. Ya, con esto vamos a convertir el flujo volumétrico en flujo másico. Flujo volumétrico es en este caso 2 metros cúbicos sobre minuto, que era igual a 0,0, no, sí, 0,0333, ¿no? Metros cúbicos sobre segundo por eso, 1,11 kilogramos sobre metro cúbico. Esto nos va a relacionar a kilogramo de aire seco. Aire seco. Ya, ¿eso cuánto sale? 1,11 por 0,0333. A ver, flujo másico. 0,30. 0.037. 37, exacto. ¿Quiénes dijeron, chicos? ¿Quiénes serán? ¿Tus nombres, por favor? Endara. Endara, súper, gracias. ¿Quién más? Renato Iván. Yanata Iván. Iván Yanata. Súper, gracias. Ya tenemos. Ok, perdón. Ya no sé qué dijeron al final, pero bueno, ya. A ver, ya tenemos esto. Flujo másico, entonces ya podemos hallar la cantidad de agua que se evapora, ¿no? O digo, que se condensa. Vamos a poner 0,037 por el W1. ¿Cuánto era W1? 0,0211 menos el W2, que es 0,0106. Ya. ¿Cuánto nos da eso? Menos 0,211 menos 0,0106. ¿Ya? Según mis cálculos, debería ser esto, ¿no? 0,388. ¿Está bien? Sí, eso es Alex. Ya, súper. Gracias. Entonces esto es el flujo de agua condensada, ¿no? Que se está extrayendo del sistema. Ya. Sale así súper pequeña porque está sobre segundos, ¿no? Si quieren convertirla a minutos, lo multiplican por 60 y sale 0,023 kilogramos sobre minuto. Algo un poco más factible. Ya. A ver, ¿qué más? Sí, está bien. Esto nos sale lo mismo. Está bien. Está bien este ejercicio. Ya tenemos un dato. Ahora, ¿qué nos está pidiendo más? El Q de salida, ¿no? Y para eso vamos a tener que hallar las entalpías en base a kilogramo de aire seco. Ahora, eso también podemos sacar de acá. Eso está aquí. Entalpía. 42 kilojoules kilogramo de aire seco. Del punto 1, 86,3 kilojoules de kilogramo de aire seco.
O sea, esto va a ser lo mismo. ¿Ya? Lo podemos sacar directamente, a lo que me refiero. Pero, ¿cómo sacaríamos? Vamos a sacar solo para uno. Vamos a hacer como en el caso del W, ¿ya? Es un proceso que es moroso, así que para ahorrar tiempo lo vamos a hacer directo. Aquí está. Con esta ecuación sacamos la entalpía en kilojoules sobre kilogramo de aire seco. ¿Ya? ¿Qué necesitamos? El CP. El CP es constante. ¿Ya? 1,005 por la temperatura 1, 32 grados, más el W1, 0,0211 por el HG1. Ah, ya, eso sí que sí no lo tenía, ¿no? El HG1, ¿cuánto sería el HG1? Aquí anotaremos. HG1, o sea, a 32 grados. A ver, 100, si está bien. Sol. 2559,19 kilojoules sobre kilogramo. Ya. Ahora eso reemplazamos aquí. 2559. 2559,19. Ya está. Y con eso tenemos en kilojoules sobre kilogramo de aire seco. H1. ¿Cuánto sería el H1? Debería ser 86. 86,10. 86,19, ¿no? 19. Ya, súper. ¿En IT? ¿Quiénes hablaron, chicos? ¿Verdad sus nombres? 86,16. Ya, 16. 16. Sí, eso. 16. Cuidado, sí, 16. Ah, ya, perfecto. Ah, ya, ya. Gracias, gracias. Listo, chicos, gracias. ¿Cuáles son sus nombres? Wilma Pérez. Jonathan. Lima Pérez, ya. Pérez, Jonathan. Listo, ya. Súper, chicos, gracias. Ahora sí, compararemos eso con lo que tenemos aquí. Miren, en el punto 1, que nos da 86,3, ¿no? Prácticamente lo mismo. Está bien. Aquí, ¿por qué nos sale un poquito más? Porque aquí está haciendo variar un poco el CP, ¿ya? CP varía con la temperatura, pero se mantiene constante, con un pequeño margen de error entre los 0 y los 60 grados. Por eso es que nosotros consideramos 0,05. Pero para este caso sube un poquito, baja, ¿ya? Entonces no pasa nada. Han visto que eso es variar solo un decimal, ¿ya? Entonces ya tenemos el H1, el H2, vamos a sacar de la tablita directamente. Ya sabemos cómo calcularlo. H2 es 42 kilojoules sobre 42 Alex. 42, exacto, eso. Bien, gracias. ¿Lo calculaste tú? ¿O usaste el chanchullo? Ya. Por tabla psicométrica. Ah, ya, súper. Listo, chicos. Bien, por eso también puedes usar. Exacto, bien. Ya está. Entonces ya tenemos los dos. Entonces, ¿qué nos faltaría? Simplemente reemplazar aquí, ¿no? Ah, ¿qué nos falta? El HF, ¿no? El HFW. Ese HFW, lo que les dije es la entalpía del líquido a la temperatura de salida del agua. El agua condensada, o sea, en este caso es 15 grados. 63. 63 kilojoules. 63 pues, Alex. Ah, ya, súper. Ya, entonces, Sí. el HF. Kilojoules sobre kilogramo. Sí, HF del agua. Ya, el Esa HF es temperatura. 63 kilojoules. Gracias. A ver. Súper. Listo. Ya tenemos eso, entonces solo hay que reemplazar. De salida. Va a ser la masa de aire, ¿no? El flujo másico de aire que es 0,037 por H1 más H2, 86,16 menos 42 y menos W masa del agua 0,000388 por 63. Ya, con eso tenemos ya el Q de salida. 1.615 1.615 kilojoules en kilowatts. ya, kilowatts, ¿no? Sí. Exacto. 1.61 me sale. 1.61, perfecto. A ver, ¿verdad? ¿Y quién más?
Freddy Quispe. Freddy Quispe. Listo, chicos, mil gracias. Ya está. Sí, Freddy Quispe. Freddy Quispe, súper. Ya está, sí, está bien. En realidad en el libro la respuesta sale 97,7, pero es kilojoules sobre minuto, ¿sí? Así que si convertimos eso, como 61, 5 por 60, sale lo mismo y está bien. La respuesta concuerda. Ya está. Hemos hallado la razón de salida del calor. Esto es el calor que estamos quitando del sistema. Esto es, ¿dónde está? Aquí está. Esta es la cantidad de agua que estamos quitando del sistema, ¿ya? Y esos son los dos datos más importantes que podemos sacar y que necesitamos hallar. Que como les dije, estamos haciendo tratamiento de aire. Entonces, como ingenieros, necesitamos saber cuánto de energía tenemos que quitarle a este sistema para refrigerarlo a las condiciones que nos pide y cuánto de agua estamos quitando también para poder diseñar un sistema que nos permita satisfacer esas necesidades y esos requerimientos, ¿no? Y ya está. Esto, así de simple, es el proceso de enfriamiento con deshumidificación. Todos los ejercicios que sean así, enfriamiento con deshumidificación, van a ser de este tipo, ¿ya? Puede que solo sea enfriamiento hasta llegar al punto de rocío. En ese caso solo sería esta parte de la gráfica. Pero si es con deshumidificación va a ser esto más. Y ahí hay que tener consideración sobre todo este balance de energía, ¿ya? Esos son los puntos claves aquí. Listo, chicos, yo creo que ha quedado entendido esta partecita, ¿no? Sin problemas. No, voy a suponer que sí. A ver, ahora vamos a ir a algo que es súper facilito, pero que también es interesante y está aquí. Y nos concierne ver. Es enfriamiento evaporativo. ¿Ya? Aquí pondremos, otra vez con rojo. Enfriamiento evaporativo. Ya. ¿Qué es enfriamiento evaporativo? Es un proceso de enfriamiento igual, pero en este caso por la evaporación del aire, ¿no? ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo temperatura de saturación adiabática? Cuando no había prácticamente interacción de energía entre el exterior, el sistema, pero se enfriaba el sistema, ¿no? El aire que entraba salía más frío y por ende más saturado. ¿Qué estaba pasando en ese entonces? Lo que ocurría es que el aire le poníamos un poquito de gotitas de agua, ¿no? Y ese agua se evaporaba automáticamente. Porque por termodinámica ya vimos que se va a un sistema más frío y demás, ¿no? Y al evaporarse estaba quitando calor al aire que estaba entrando. Entonces, al quitarle calor, se estaba evaporando, se estaba aumentando la humedad relativa de la salida, y a su vez estaba enfriando todo el entorno, ¿ya? Esto, por un ejemplo, para decirlo, por ejemplo, un ejemplo práctico, se utiliza sobre todo en el desierto, ¿no? Si algún día alguien va a algún desierto y se pierde, ¿qué es lo que podría hacer? Por ejemplo, no sé, si encuentra agua para no morirse de insolación, no sé ustedes, pero yo un rato que estoy en el calor, en el sol, ya me empieza a doler la cabeza. Imagínense estar a 50 grados bajo el sol, ¿cómo podrían estar de manera cómoda ustedes? Lo que podrían hacer si encuentran agua es mojar, no sé, una chalina o lo que tengan, ropa con agua, esa se la envuelven en su cabeza. ¿Qué va a pasar? Pues que esa agua va a empezar a evaporarse y al evaporarse va a empezar a quitar calor del aire alrededor de su entorno. Por ende se va a mantener frío. Ustedes se van a mantener también fríos, ¿sí? Pero esto tiene un límite. A ver, vamos a ver eso. Otra vez vamos a ver esta cosita, la gráfica de la carta psicométrica. Voy a copiar. Y ahora sí vamos a utilizar lo que les estaba diciendo, que son las líneas de temperatura de bulbo húmedo, ¿ya? Esas líneas de temperatura de bulbo húmedo, ¿cuáles son? Si se fijan en la carta psicométrica, las veremos aquí directamente. Aquí. Estas líneas de acá. Estas. Donde dice humedad de ruptura, entropía, humedad relativa, temperatura de bulbo húmedo. Las líneas azules, son las temperaturas de bulbo húmedo, ¿ya? Y esas líneas son las que vamos a seguir en este caso. Esa va a ser la trayectoria que vamos a seguir. Es decir, tenemos igual, en este caso, nuestra temperatura 1, vamos a decir, que se encuentra aquí, en este punto.
Y la línea de bulbo húmedo que está concuasante con ese punto va a ser esta, diríamos. Entonces, la línea que va a seguir para enfriarse va a ser esta. Desde acá hasta aquí. Hasta llegar a su punto de saturación al 100%, diríamos. Y esto es lo máximo a lo que puede llegar. No puede llegar a más. ¿Sí? Esto es lo máximo. O sea, si dependiendo de el punto donde se encuentran, puede ser aquí o aquí, el punto inicial, lo máximo que van a poder enfriar algo por el método evaporativo va a ser este punto de acá, temperatura 2, que corresponde con esa temperatura 2 de bulbo seco. ¿Sí? Por eso les decía que tiene un límite. Y listo, eso es todo. Así de sencillo es esta parte. Y ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio referente a eso. Ah, sí, también esto, el balance de masas y energía. A ver, vamos a poner el sistema otra vez. Vamos a poner su regaderita. En este caso hay que evaporar agua. Y listo. A ver, vamos a tener es esto. Está saliendo aire frío, ¿sí? A una temperatura 2. Una saturación o una humedad relativa 2. En este caso no nos garantiza nadie que sea al 100%. Nos van a dar eso. Y aquí está entrando aire caliente y seco. ¿A qué se refiere eso? Que está entrando a una temperatura mayor, que sería así, mayor a T2, ¿sí? Y con una humedad 1 que es menor a, sería menor, así, menor al segundo estado. Listo, aquí se evapora el agüita, ¿no? Listo, ya está. Eso es todo. Ahora haremos su balance de masas. El aire. Para el aire. Para el aire, la cantidad de aire que está entrando aquí, aire seco, va a ser la misma cantidad de aire seco que está saliendo, ¿no? Entonces aquí no cambia nada. Aire seco 1 va a ser igual a aire seco 2. Lo mismo que en el otro. Ya está. Ahora sí, para el agua. No, eso es otra cosita. No varía mucho. Para el agua va a ser también lo mismo, ¿no? En sí, si se fijan, para todo va a ser lo mismo. Y si se acuerdan de los problemas que hacíamos de temperatura de saturación adiabática, lo único que vamos a necesitar aquí es utilizar un cachito de cartas psicométricas. Cartas psicométricas y... sí, prácticamente eso. Hallar la temperatura de bulbo húmedo, que es lo que nos importa. ¿Ya? A ver, haremos un ejercicio con eso. Estaría aquí. Flujos de aire. Aquí está. Ya, este está interesante. No sé si es que es uno que los he puesto en su práctica. De todas formas lo vamos a hacer. Así que si es que está en su práctica, pues suerte. Y si no, pues igual se va a aparecer, ¿sí? Así que para los que están en la clase, si es que es el que está en su práctica, no me acuerdo ahorita, pero clarito va a ser. Entra aire a un enfriador evaporativo a una atmósfera, 40 grados centígrados y 20% de humedad relativa. Ya. A razón de 7 metros cúbicos sobre minuto. Y sale con una humedad relativa de 90%. ¿Ve? No ha llegado al 100%, pero ha subido bastante. Determine la temperatura. La temperatura de salida del aire, ¿ya? Temperatura de salida del aire. Y B, el flujo necesario de suministro de agua del enfriador evaporativo. B, flujo necesario de suministro de agua del enfriador evaporativo. Ya.
¿A qué se refiere esto? Es como, no sé, imagínense una pequeña piletita que tiene siempre un, un pequeño pocillo con agua que se va a ir evaporando automáticamente, en lo que el aire seco entra y se va a convertir en aire húmedo, ¿ya? El sistema va a ser el mismo que está acá, el mismo, y aquí vamos a ver las ecuaciones de balance de aire y energía y todo lo demás. Ya, a ver, las condiciones de entrada. Es una atmósfera todo, el sistema. Condiciones de entrada 40 grados y 20% de humedad relativa. Y condiciones de el flujo másico de aire. Flujo volumétrico en todo caso. 7 metros cúbicos sobre minuto. Ya, sale con una humedad relativa del 90%. 90% y temperatura 2 que va a ser... Bueno, no nos dice, ¿no? Eso es lo que tenemos que hallar. ¿Y qué más? Necesario de suministro de agua. Ya. A ver, ¿esto cómo podríamos hacerlo directamente? Pues vamos acá. Vamos a borrar este punto. Eliminar, eliminar. Vamos a poner el punto 1. Que está a 40 grados. 40 grados. Ya. Y nos dice... está al 20%. 20%. Listo. Aquí, esto lo vamos a poner 7 en este caso. Porque sí. Había terminado recién su tecito. Ya. Ahora sí, ¿dónde estaba? Aquí, ya ponemos ese punto. Añadir, aquí está. Lo que nos importa ahora ver aquí es el punto de bulbo, temperatura de bulbo húmedo. 22 grados. Esto se va a mantener constante. ¿Sí? Esto es lo que se mantiene constante, la temperatura de bulbo húmedo. Entonces, para añadir el segundo punto, aquí ya no voy a poner temperatura de bulbo húmedo, sino temperatura, no temperatura de bulbo seco, sino temperatura de bulbo húmedo. Y aquí le pongo 22. Humedad relativa 90%. Y con eso, ahí está. Es el mismo que el punto 2 y se superponía en el punto. Ya no importa. A ver, ¿esto qué importa? Creo que he hecho 2 veces. Eliminar, ya. Aquí está. El punto 2 entonces, miren, está aquícitos. Acá. Y ese punto 2 está, ¿cuánto es su temperatura de bulbo seco? 23,2. Ah, ya, 23,2 grados centígrados. Súper. Entonces ya hallado. ¿Qué es lo que he hecho? Si tuviera solo la tabla manual, sería verificar dónde está la temperatura de bulbo seco 1, hacerla coincidir con su humedad relativa, listo, y ver en qué línea de temperaturas de bulbo húmedo está. Y luego solo recorrer esa línea hasta que me encuentre con la humedad, la línea de humedad del 90%. Listo, y luego esa hacerla coincidir con la temperatura de bulbo seco. Listo, me sale 23,2, que está acá. Y esa es la temperatura 2 que estoy buscando, 23,2. Y es lo que vamos a tener que calcular. Y luego el flujo necesario de suministro de agua de vapor, eso también vamos a calcular ahorita. Ya. Nos haremos valer de las humedades relativas, ¿sí? Porque es el dato que ahorita tenemos. A ver, W1, eso más de paso, veré cuánto es W1. En este caso, podemos calcular, ¿no? Tenemos todos los datos. Y va a ser W1, ¿dónde está? Absoluta. 0,0092, ya. 0,0092. W2 no lo tengo todavía, ¿no? Y no puedo calcular tampoco porque no tengo la temperatura 2. No sé su presión de saturación ni nada, ¿no? No puedo calcularlo. Pero vamos a ver qué hacemos. A ver, para el aire. Para el aire, ya sabemos lo mismo. Es lo mismo, ¿no? De siempre. Lo mismo, pero más barato. Masa de aire 1 igual a masa de aire 2, bla, bla, bla. Igual a masa de aire. Ya. Ahora sí, para el agua. Para el agua. Y ahora va a ocurrir lo mismo que el otro caso, pero contrario, ¿no? Masa de vapor 1 más la masa evaporada. Le vamos a poner evaporada. Esa vez va a ser igual a la masa de vapor 2. Listo. Es decir,
El vapor que ya tiene el aire que está entrando más el vapor que se está generando aquí va a ser igual al vapor total. Listo, y para energía aquí, bueno, pondremos por si acaso, no sé si nos sirva, pero vamos a poner energía. En este caso no hay Q de salida, no hay Q de entrada, entonces H1 es prácticamente igual a H2, prácticamente igual, ¿sí? ¿Podemos valernos por esto para igualar algo? Sí, vamos a ver ahorita qué nos sirve. A ver, W1 tenemos W1, W en sí sabemos que es masa de vapor sobre masa de aire. ¿Dónde nos convendría? Aquí creo, ¿no? Para hallar el ME, porque el ME sí nos convendría poner en función de W y masa de aire. En este caso nos va a quedar masa de vapor 2 menos masa de vapor 1. Ya, entonces ME va a ser igual masa de vapor 2. Si relacionamos con esto va a ser W2 por MA menos W1 por MA. Listo. Si despejo MA, me va a quedar W2 menos W1, ¿no? Y eso es la masa evaporada. Aquí, ¿qué es lo que me falta? MA puedo calcular. W no tengo, W2 no tengo. Eso es lo que me falta. Y eso es donde voy a centrar mis esfuerzos para hallarlo. A ver, ¿qué más tengo? Tengo esto, masa de vapor. ¿Dónde más podría hallar? Pues esto, entalpías. Entalpía 1. ¿Puedo calcular por su temperatura? Sí. El 2 tampoco puedo calcular. Entonces, ¿a qué me voy a basar? ¿De dónde puedo sacar esa temperatura de bulbo húmedo? Creo que en sí lo único con lo que puedo ayudarme es con la carta psicométrica, ¿no? Porque luego no hay una ecuación en sí que me relacione eso. Aunque quizá sí haya una. A ver, vamos a intentar hacer eso. El H1, ¿cuánto va a ser? H1 va a ser CP 1,005 por su temperatura, que es 40 grados, más, aquí vendría, ¿dónde está? Esto de acá, aquí, su W1, que es 0,092 por su Hg, esa temperatura, 40 grados. A ver, 40 grados. ¿Cuánto es? Oye, ya, dice que es 2573,5. ¿Cuánto tenemos entonces? El H1 va a ser 1,005 por 40 más 0,092 por 2573,5 igual a 276. Ucha, es grande. 96 tiene. Ah, sí. ¿Sí? La humedad absoluta es 0.0092. Ah, 0,00. Ah, eso. Exacto. Bien, bien. Gracias, gracias. Nos va a hacer variar, ¿no? Super, mil gracias por la observación. ¿Cuál es tu nombre? Arequipa. Arequipa. Super. Bien, gracias, bro. Eso. Les diría que lo hice para que se den cuenta y estén atentos, pero es lo que hacen los auxis cuando se equivocan. Así que vamos a dejar ese chiste para otra ocasión. Ya. A ver, aquí, 63 saldría, ¿no? 63,87. Ya, ahora sí está mucho más coherente, ¿no? Salía mucho. Ya. Y coincide con lo que nos acabó aquí. Sí, ¿ves? 63,9. Está bien. Perfecto. Listo, tenemos H1. Ahora H2. H2 podemos relacionar de esta manera. Si H1, o incluso creo que había una ecuación para eso, ¿no? ¿Se acuerdan? No sé si está aquí ahorita. A ver, vamos a ver. No, ya no está. Pero ¿se acuerdan que había? Ah, no, creo que sí. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Esto de acá. ¿Se acuerdan de esto? Esto relacionaba
esta era para justamente temperatura de saturación adiabática, ¿no? Para calcular el W1. No teníamos el W2. Y no nos daban estos datos, ¿no? Temperatura 1, temperatura 2, eso en este caso no tenemos. No tenemos HFG2, no tenemos HF2, no, nos falta. A menos que en este caso, sí, pues es el temperatura 1, temperatura 2, W1, W2, nos está dando al 100%. Sí, no, no tenemos ese dato. No vamos a poder hacer esto. Pero sería una opción. Vamos a ver. Ya. Entonces acá, vamos a igualar esto al desarrollo de este otro. Me va a ser igual 105 por la temperatura 2 más 0. Ah, no, aquí ya no tengo W2, ¿no? W2 y la entalpía 2. Ya no la tengo. Entonces el H2 tampoco lo tengo. ¿Qué podría hacer en este caso? ¿Alguien tiene alguna idea? A ver. No, aquí nos está dando temperatura de bulbo húmedo y bulbo seco, siempre. Bulbo húmedo, bulbo seco. Siempre nos relacionan ambas. Creo que lo único siempre es utilizar carta psicométrica en ese caso. Si nos dan enfriamiento evaporativo, solo podríamos usar carta psicométrica. Porque de otra forma, creo que no hay para hallar aquí. Y si utilizamos Auxi el balance de masas, El del aire. sí, A ver, aquí tendríamos. tenemos la humedad relativa de ambos lados y podríamos hallarla Cierto, cierto. la W2, creo. Podría ser. A ver. Creo que a lo que te refieres, pero teníamos presión de saturación 2. Creo que lo que podríamos hallar es la presión de saturación. Es decir, vamos a relacionar esta ecuación, ¿no? 0,0622 por la humedad relativa por la presión de saturación sobre la presión menos presión de saturación, ¿no? Ahora, relacionemos eso para los dos lados, a ver, para este y para el otro. En ese caso tendríamos que poner W1 no va a ser igual a W2. Pero podríamos despejar de acá, ¿no? De aquí. ME, MA o acá. A ver, vamos a ver. Algo creo que puede salir de aquí. Tenemos W, MB. MB va a ser W por MA, ¿no? No tenemos eso. MB sobre W. Ahora sí. Y esto va a ser igual a MB2 sobre W2, ¿no? De aquí sí podría ser. Ahora, ¿cuánto sería MB1, MB2? Eso habría que reemplazar aquí. Pero no podemos. Esa masa de agua que se está evaporando, eso es lo que nos limita. W2, presión de saturación. Podríamos sacar. De acá no, y esto tampoco tenemos. Pero sería una relación. Podríamos sacar MB2 en función de W2. Pero en cuyo caso igual vamos a tener una variable que no podemos hallar. No, creo que no. Sí, creo que no. Es lo mismo siempre. Hay que utilizar nomás la cartita psicométrica. Sí, creo que hay que usar la cartita psicométrica nomás. Para hallar eso. Porque lo que se mantiene aquí constante es la temperatura de bulbo húmedo. Eso es un dato que solo nos da la carta psicométrica, ¿no? No hay un balance de masas o algo que nos relacione temperatura de bulbo húmedo específicamente. Entonces, solo nos quedaría ir aquí, ver a qué temperatura de bulbo húmedo nos da, y como les dije, ¿no? Esa igualarla. Y a esa temperatura de bulbo húmedo recién sacar los datos, ¿no? 90%, 100% y demás casos. Eso no va a ser el caso aquí. Sí, eso nomás sería. ¿Dónde está?
porque de acá se podría hacer algo. Es algo que vamos a hacer luego, un momento, para hallar entalpías. Es como una doble interpolación. Vamos a tener que hallar esto, por ejemplo, miren. No, no tenemos W2 tampoco. Bacano. Pero podríamos hallar a qué temperatura hay la relación de W2 con H2 es igual a esto menos esto, o sea, la ecuación que salga el resultante, ¿no? Y para eso vamos a tener que sacar una tabla con varios valores y compararla con la tabla psicométrica y la tabla de valores de Sengen. Y, o sea, es un chorro, ¿ya? De ahí podría ser una salida. Pero en este caso, no, no va a ser. Pues directamente con carta psicométrica veremos cuánto nos sale W2. W2 está sufriendo, tenemos que es 0,0162, ya. W2 es 0,0162. Listo, y eso reemplazamos aquí directamente. Ah, la masa de aire. Convertiremos. Y otra vez. 7 metros cúbicos sobre minuto. Hay que convertir eso al otro caso. Ya. ¿Cuánto sería la presión del aire? Va a ser una atmósfera 101,3 menos 0,2 por la presión de saturación a 40 grados. ¿Cuánto es la presión de saturación a 40 grados? Aquí está. Es 7,38 kilopascales. ¿Cuánto nos sale esa presión? 2 por 7,38. 99.82. Exacto. Gracias. A ver, ¿verdad? Creo que sí. Súper. Gracias. Ya, esa es la presión a la que voy a trabajar y lo voy a convertir a atmósferas. ¿Sí? Lo divido entre 101,3. 0,98 me sale. 98. Ya está. 0,98. Ahora, ¿qué más? Tengo esa presión. Puedo hallar la densidad, que va a ser 0,98 atmósferas por 26, 28,96 sobre, aquí era RT, ¿no? 0,83 por T, que es 40 más 273. 40 más 273. 313. Ya, ¿cuánto es la densidad? Uno punto 1,09. Listo, gracias. Kilogramos sobre metro cúbico. Ya está. Eso multiplicaremos por el flujo volumétrico que es 7. 1,09 por 7 me sale 7,63. Ya. Entonces ese es el flujo másico de aire. Entonces ME va a ser 7,63 por W1 menos W2. O sea, 0,0162 menos W1, que es 0,092, ¿no? 0,0092. Listo. Ya. ¿Qué pasó? Ya está. Ahora sí, chicos, perdón, creo que se fue el internet un ratito. Ahora sí. ¿Me ven, no? ¿Me escuchan? Creo que sí. Ya, súper. Gracias. Gracias. Se fue un ratito el internet. Ya. Entonces, ¿cuánto va a ser el ME? La masa de aire evaporado. La masa de aire es... ¿Cuánto era? Ay, chuchas, ya se me fue ese dato. 7.63. 7,62. 63 63, ¿no? kilogramos sobre minuto. Sí. Ya, exacto. 63 kilogramos sobre... ¿No? Ya. ¿Sí está compartiendo su pantalla? Sí, la estaba compartiendo. Espera, ¿ya no se estoy compartiendo? No, creo que no. La pantalla No, no. oye. Ya, súper. Gracias. A ver.
Todavía está compartiendo ahora. Ahora sí, ¿no? ¿Ahora sí está compartiendo? Sí, sí. Ya, Sí. súper, gracias. Ya. Esto va a ser 0,0162 menos W1. W1 que es, ¿cuánto hemos sacado? Aquí está, 0,092. 0,092. Y ahora sí, ¿cuánto sale la masa de agua evaporada? Cero coma cero cincuenta y tres cuatro. Exacto, bien. Kilogramos sobre segundo, ¿no? Ya está. Ah, no. Sí, segundo. En este caso va a ser Sobre minuto. minuto. Minuto va a ser, ¿no? Minuto. Eso. Listo. Ya está. Ya tenemos entonces todo. Listo. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Lima, Jonathan. Lima Jonathan. Súper. Lima Jonathan. Gracias. Ya está. Y con eso ya tenemos todo, ¿no? El flujo necesario de agua que necesitamos darle al enfriador es este, ¿no? Para que se mantenga constante y no se vaya perdiendo. Y la temperatura de salida del aire, en este caso, hemos visto por la carta psicométrica que salía 22, 23,2, ¿no? Temperatura 2 era 23,2 grados centígrados. Listo. Y ya está. Con eso este ejercicio ya está hecho, ¿sí? No creo que entre mucho esto, porque como ven es mayormente manejo de tal carta psicométrica, ¿no? Pero si entra, pues ya saben cómo hacerlo, ¿sí? Ahora vamos a hacer un último acápite, que sería el de, en este caso, temperatura, no, es mezcla de aires, ¿sí? Se llama, ¿dónde está? Tiene su nombrecito. Aquí está, mezclado adiabático de flujos de aire. Mezclado adiabático de flujos de aire. Listo. ¿A qué se refiere esto de mezclado adiabático? Bueno, vamos a hacer un pequeño grafiquito. Tenemos, por ejemplo, esto, que es un ducto, ¿no? Donde está entrando de aquí aire a una temperatura 1, ¿no? Temperatura 1, o en sí con sus características, ¿no? Temperatura 1, esta es su temperatura 2, listo, con su W2, su W1, su humedad relativa 2 y su humedad relativa 1, listo. Y va a salir a una temperatura 3, una humedad relativa 3 y a un W3, ¿no? Ya está. Ahora en la carta psicométrica, bueno, simplemente vamos a utilizar el anterior grafiquito de acá. Si tenemos aquí una temperatura 1 y una temperatura 2, una 1 y una temperatura 2, la temperatura que se va a estabilizar va a ser esta, temperatura 3, ¿sí? Va a estar como entre las dos, ¿ya? Va a ser una línea entre esas tres. Y va a estar a otra cantidad de entalpía sobre aire seco, va a tener otra cantidad de temperatura de bulbo húmedo, pero y también va a tener otra humedad relativa, ¿no? Va a ser igual intermedia entre las dos. En sí, esa es la gráfica que se forma aquí, ¿ya? Nada más eso. Y listo, ahora haremos su balance de masas, que este sí tiene, es bien importante, balance de masas del aire, del agua y de energía. Para el aire. Para el aire. Para el aire tenemos que ahora la masa de aire 1 más la masa de aire 2 va a ser igual a la masa de aire seco 3. Porque ahora están interactuando tres aires, si se dan cuenta, ¿no? Dos a la entrada y uno a la salida. Listo. Para el agua. Para el agua. Para el agua vamos a tener que el vapor 1 más el vapor 2 es igual al vapor 3. Listo. Y para la energía. Energía. Aquí.
como es diabático, la suma de las energías va a ser simplemente la energía total, o sea, la masa de aire por el H1 más el flujo másico de aire 2 por el H2 es igual a la masa, flujo másico de aire 3 por el H3. Listo, ya está. ¿Sí? Eso es la balance de energías. No hay Q de salida, no hay Q de entrada. Es decir, no hay intercambio de energía que sale o que entra al sistema. Nada más. Eso sería todo. Ahora, aquí se forma una pequeña ecuación que es interesante y es la que más vamos a utilizar o la que más se utiliza en este tipo de ejercicios. ¿Sí? Si se quita de aquí, en la clave es quitar el, no me equivoco, el W3 o el MB3 de acá. La cosa es que nos tiene que salir esto de acá. Masa de aire 1 sobre la masa de aire 2 es igual a W2 menos W3 sobre W3 menos W1, lo cual es igual a, también con entalpías, H2 menos H3 sobre H3 menos H1. ¿Ya? Si hacen las debidas operaciones matemáticas les va a salir esto. ¿Ya? Y con eso directamente ya pues sacan todo lo que necesiten.